Buenas tardes. A nombre de Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental, queremos darles la bienvenida a este webinario sobre ordenamiento ecológico territorial. Vamos a dar 5 minutos para que se puedan unir más asistentes. Mientras tanto, me gustaría pedirles a todas y todos si pueden ir poniendo en el chat que tienen en la esquina inferior derecha su nombre, apellido y organización a la que pertenecen. Muchas gracias Miguel, Saraí, Marina, de Niparajá, María, ya vi que también está por ahí Marco de Dan, Norma Alejandro de Pronatura, Rafa del CCC, bienvenidos. Carlos de Parque Nacional Cabo Pulmo, gracias, bienvenido. Como les comentaba, vamos a dar 2 minutos más para que más personas tengan la oportunidad de reunirse con nosotras en este webinario. Si hay alguien que falta de hacerlo, por favor, en el chat pongan su nombre y apellido y la organización a la que pertenecen. Bueno, pues ahora sí vamos a dar inicio a este webinario NOSA sobre ordenamiento ecológico del territorio. En esta ocasión nos va a acompañar Daniela Pedrosa Páez.
Estoy viendo que ya se reunieron Alma Lidia de Cómo Vamos La Paz, Esteban de Alcosta y Gina. Muchas gracias por acompañarnos. Les quiero dar la bienvenida, como les comentaba, este es nuestro tercer webinario del Grupo de Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental. Ya que nos hemos presentado, quiero contarles cómo va a ser la dinámica de este webinario. Va a haber una ponencia de media hora aproximadamente en el que Daniela nos va a exponer este tema de ordenamiento ecológico. Después de esa media hora de su ponencia vamos a dar una pausa de 5 minutos en el que ustedes no van a escuchar nada. En esos 5 minutos, nosotras como presentadoras vamos a recabar todas las preguntas que ustedes vayan haciendo a lo largo del webinario. Asimismo, durante estos 5 minutos pueden seguir haciendo preguntas, pero bueno, yo tendré la tarea de compartirle a Daniela sus preguntas. Después de estos 5 minutos, Daniela tendrá nuevamente la palabra y contestará sus preguntas. Y pues este webinario está previsto para que tenga justamente una duración de 1 hora. Si vemos que hay un poco más de tiempo y las preguntas son suficientes, pues bueno, podremos alargar un poco este webinario. Habiendo dicho un poco la estructura del webinario, quiero hablarles un poco sobre Daniela. Daniela realizó sus estudios de licenciatura en biología en la UNAM, obtuvo la maestría en planeación y administración ambiental por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, y actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM, en la cual desarrolla el proyecto de investigación coproducción de conocimiento sobre sistemas socioambientales acoplados, creación de capacidades en ordenamiento ecológico. Daniel asimismo trabajó 12 años en la Dirección General de Políticas Ambientales e Integración Regional y Sectorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat, que es el área responsable de promover e instrumentar el ordenamiento ecológico del territorio como el principal instrumento de política ambiental dirigido a la planeación territorial. Entre sus responsabilidades como directora de política ambiental, Daniela tuvo la conducción de los procesos de ordenamiento ecológico marino del Golfo de California, y el ordenamiento ecológico marino y regional del Pacífico Norte, así como el apoyo a gobiernos locales en los ordenamientos ecológicos en los estados de la región noroeste y en la costa sur de Jalisco. Asimismo, participó en la generación de estrategias y políticas para el desarrollo sustentable en mares y costa. Ahora Daniela, su doctorado es en el LANCIS, que es el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, el cual, para quienes no sepan, se fundó con el apoyo del Programa de Creación de Laboratorios Nacionales de Infraestructura Científica o Desarrollo Tecnológico del CONACYT, y fue concebido en un consorcio en el que participaron además el Instituto de Ecología de la UNAM, el Instituto de Ingeniería y el PUMA en ese entonces, que después se transformó al PUES, que es el Programa Universitario de Estrategias para la Sostenibilidad. Además de que participan en este laboratorio la Semarnat, el INEC y la CONAMP. El ANSYS constituye una respuesta a la creciente y genuina preocupación sobre el papel de la UNAM en el desarrollo del país, por lo que representa el compromiso de la comunidad académica de contribuir al estudio y a la búsqueda de soluciones de grandes problemas socioambientales que aquejan a la nación. El ANSYS está constituido a manera de un nodo de generación, integración y síntesis que sirve de vínculo entre el ámbito académico, los tomadores de decisiones del sector público y los diversos sectores organizados de la sociedad. Y pues de esta manera el ANSYS está dirigido a ligar la ciencia y a la toma de decisiones para facilitar el tránsito hacia la sostenibilidad del país. Antes de comenzar y darle la palabra a Daniela, quiero agradecer al Costa y en particular a su coordinador ejecutivo, Esteban García, ya que fue él quien llevó a cabo las gestiones necesarias para que pudiéramos tener esta ponencia, ¿no? Entonces, sin más, me gustaría darle la palabra a Daniela. Yo voy a silenciar mi micrófono para que ella pueda hacer uso de toda la banda.
Perdón. Daniela, ahorita vi que se salió, entonces ahorita mismo le vuelvo a dar la palabra. Muchas gracias, Marín. Vamos a darle, aquí estoy viendo que está Daniela, Sí, ya está, creo, ¿no? Listo. ¿Ya me escuchan? ya. Muchas gracias. Sí, perfecto. Perdón, estas cosas de la tecnología siempre fallan al principio del asunto, pero bueno, hola, mucho gusto. Creo que a la mayoría de ustedes no los conozco, pero a otros sí. Agradezco mucho la invitación que me hicieron para este webinario y espero que sea de utilidad para los fines de NOSA. Y bueno, voy a empezar con una breve descripción del contexto en el que nos estamos moviendo con este instrumento de planeación territorial. Esto es importante para que conozcamos como cuál es la complejidad que tiene este instrumento dentro de la política nacional, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que, bueno, de manera genérica y todo mundo o muchos de ustedes manejan todos estos términos, pero que tengamos muy claro que el ambiente está formado por estas estructuras y procesos tanto económicos, sociales, ecológicos, que interactúan en un sistema, ¿no? Y estos sistemas, o si los queremos llamar desde el punto de vista biológico ecosistemas, generan bienes y servicios que pueden servir para muchos fines, ¿no? Entonces, un mismo servicio o un mismo ecosistema puede tener muchos bienes y servicios. Y a lo que llamamos de alguna manera desarrollo es la utilización de estos servicios para satisfacer las necesidades humanas y de alguna manera pues tener bienestar, ¿no? La situación es que cada individuo o grupo de personas define cuáles son esos elementos que requiere o que definen su calidad de vida según sus valores. O sea, finalmente tenemos que tomar en cuenta que la percepción del ambiente y el uso del ambiente tiene detrás esta parte de valoración que dan cada actor social a los recursos naturales. Por lo tanto, de alguna manera existen diferentes percepciones de lo que es calidad de vida de acuerdo a lo que yo necesito, de acuerdo a lo que yo creo, ¿no? Entonces, un poco les puse estas fotos para evidenciar que, pues, un ecosistema, un bosque, por ejemplo, puede ser visto desde diferentes ámbitos, ¿no? Tal vez a algún sector le interesa que quede de manera prístina para hacer visitas al lugar, para hacer campings, turismo, etcétera, pero para otros el bosque pues es materia prima, ¿no? Para sacar productos maderables o no maderables, ¿no? Entonces, en la planeación territorial, lo que vamos a hacer es una selección de alternativas del uso del territorio en el que vamos a considerar todos estos valores de todos los sectores que tienen un interés en el uso de ese sitio, ¿no? Entonces, de alguna manera, como comunidad, como sociedad, tenemos que establecer estas bases de información para que entre nosotros podamos negociar cuál es una calidad ambiental que nos hace sentido a todos, ¿no? Porque como les digo, cada quien tiene su sentido de acuerdo a su historia y sus valores, ¿no? Entonces, el producto de una planeación territorial tienen que ser estos lineamientos generales para que como sociedad resolvamos los conflictos, que ahorita más adelante voy a dar como una definición más clara de cuáles son esos conflictos ambientales a los que me refiero, cómo podemos manejar esos conflictos de manera que de alguna manera podamos tener un acuerdo en el uso del territorio. Y de alguna manera esto nos lleva a que como estamos viendo todo el sistema, tanto desde el punto de vista social, ambiental y económico, pues este instrumento de alguna manera es estratégico para el desarrollo sostenible si es que lo usamos de manera correcta. Y bueno, este es otro, un poco volver a esta parte de que de alguna manera, de acuerdo a nuestros intereses, tenemos una necesidad en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales. Muchas veces estos intereses
se pueden contraponer, y esto es a lo que llamamos un conflicto ambiental. O sea, cuando yo estoy compitiendo con otro sector por el uso de un mismo territorio o por el uso de un mismo recurso natural, pues ahí se genera un conflicto ambiental, que es lo que de alguna manera queremos resolver con la planeación territorial. Lo mismo si yo como sector uso un recurso en un lugar, aunque no sea el mismo lugar, pero estoy usando un recurso y estoy cambiándole su condición, es decir, yo uso el agua y la regreso contaminada, pues eso le va a afectar a otro sector. Entonces, un conflicto ambiental es cuando tenemos esta contraposición, cuando coinciden actividades que no son compatibles entre sí, y que eso hace que el otro sector ya no pueda usar o el espacio o el recurso. A eso es a lo que en ordenamiento ecológico se le llama un conflicto ambiental. Entonces, de alguna manera tenemos que estar conscientes cuando trabajamos con este instrumento o con cualquier instrumento de planeación territorial, que tenemos que tomar en cuenta todas esas necesidades e intereses sectoriales, pero también tenemos que tomar en cuenta otras cuestiones del contexto nacional. Uno es que tenemos, al igual que en casi todos los países, bueno, yo diría que en todos los países del mundo, normalmente partimos de una planeación sectorizada. Es decir, o sea, hay instituciones que tienen proyectos, programas, etcétera, que se dirigen a cierta meta y normalmente están divididos en sectores. Entonces tenemos el sector energía, por eso está la CENER, tenemos el sector turismo y por eso está Sectur, tenemos a la Zagarpa y por eso está la parte agrícola, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos sectores, al inicio de su administración, hacen un programa sectorial que normalmente, desde la Constitución se dice que esta planeación debería de ser integral e integrada. La realidad en el ámbito del gobierno es que pocas veces hay realmente una integración de las metas entre las diferentes dependencias a nivel federal, pero esto no solo ocurre a nivel federal, sino que eso se va replicando también a nivel estatal y a nivel municipal. Entonces, esta es una parte con la que tenemos que trabajar en los instrumentos de planeación territorial, pues que nos mete algo de ruido porque pues tenemos que encontrar la forma de homogeneizar, de alinear estas metas sectoriales. Por otra parte, tenemos la cuestión de que desde la Constitución y de ahí todo el marco legal nos indica que hay diferentes atribuciones tanto a nivel de orden de gobierno, federación, estado y municipio, como también diferentes atribuciones en términos de los sectores, ¿no? O sea, la LEGEPA dice que la Semarnat tiene que hacer ciertas cosas que no puede hacer la Sectur, porque tiene otra ley en cuestión de turismo. Entonces, todas estas diferentes atribuciones que están repartidas en diferentes órdenes de gobierno y diferentes dependencias, de alguna manera tienen una injerencia en el territorio. Entonces, cuando estamos trabajando con la planeación territorial, tenemos que tomar en cuenta todas estas atribuciones para saber cómo las hacemos concurrentes, que es un término que se usa mucho a nivel legal, ¿no? ¿Cómo hacemos que esas atribuciones a la hora que se están plasmando en la regulación del territorio no vayan a ir una contra otra? Y por otra parte, en la planeación territorial, pues tenemos esta situación, pues de que las actividades humanas en sí, pues son propiamente vectores de deterioro ambiental, o sea, prácticamente ninguna actividad de ningún sector, pues es inocua, ¿no? A la parte ambiental y a la parte social y a la parte económica. Entonces, de alguna manera, siempre que estamos regulando la planeación territorial, tenemos que estar conscientes y señalando estos impactos que va a tener cada actividad en el territorio y por ende, pues en todo el sistema socioecológico, ¿no? Entonces, este es como el contexto que de alguna manera nos indica pues la complejidad que tiene en sí un instrumento de planeación territorial. Y si nos vamos de alguna manera como a los objetivos genéricos de cualquier instrumento de planeación, es pues justo esto, ¿no? Tenemos que estar conciliando las necesidades que tienen los sectores del uso del territorio,
tenemos que estar armonizando las políticas públicas que, como les digo, están repartidas de alguna manera entre sectores, pero tienen una incidencia también y una coincidencia en el territorio. Y esto pues lo hacemos de alguna manera con referencia al presente, pero la idea de la cuestión de la planeación y en sí del desarrollo sostenible, pues es que también pensemos en los usos futuros, ¿no? O sea, que tenemos que de alguna manera pues asegurar que estos bienes y servicios se mantengan para que las siguientes generaciones puedan aprovecharlos, ¿no? Entonces, ciertamente, como su nombre lo indica, este es un instrumento de política ambiental y de alguna manera sí tiene como una meta muy clara la protección del capital natural, y esto es, digo, no porque sea una meta simplemente ambiental, sino porque del capital natural depende todo el desarrollo, ¿no? Entonces, esa es una de las partes importantes de la planeación territorial. Otra es, pues, la reducción a la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. O sea, vamos a tratar de planear el uso del territorio de manera que no se exponga ni a la sociedad ni a la infraestructura a, pues, estos impactos que puede tener el cambio climático en la parte territorial, ¿no? Y bueno, finalmente, pues sí, ciertamente este instrumento debe tener como un impacto también en la parte económica en términos de la certidumbre que le puede dar una regulación a la inversión pública y privada. O sea, en la medida en que cualquier gente que va a hacer una inversión o una actividad tenga claro qué sí se puede hacer o qué no se puede hacer en el territorio, pues va a tener más certidumbre en que no va a tener problemas, digamos, a nivel legal, ¿no? Entonces, a partir de este contexto que les platico, es que voy a iniciar con la parte ya más conceptual y legal del instrumento. Entonces, un poco es como retomar la parte de cómo está en el país, en México, esta cuestión de la planeación territorial. Y pues en México se tienen dos instrumentos principales de planeación territorial, que son los planes o programas de desarrollo urbano, que están regulados por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Y por otro lado, tenemos los programas de ordenamiento ecológico del territorio, que estos están regulados a través del marco legal ambiental de la LEGEPA. Esta situación, digamos, histórica de que la planeación territorial se haya dividido en dos cuerpos legales e institucionales diferentes, pues eso ha complicado el asunto, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso ha evolucionado en que los dos instrumentos tengan bases técnicas y jurídicas diferentes. Y esto, pues en la práctica, ha generado muchos problemas, ¿no? En la práctica, de alguna manera, estos dos instrumentos, aunque deberían de ser integrales totalmente, de alguna manera en la práctica son instrumentos desarticulados, normalmente no se hacen paralelamente, ¿no? Se hace primero uno y luego otro, y ahí hay mucha desarticulación. Y lo peor de todo es que parece estar en competencia, ¿no? O sea, porque de alguna manera, históricamente, como que los planes de desarrollo urbano son más permisivos, digámoslo así, son menos duros, y el ordenamiento ecológico se percibe como un instrumento más regulatorio. Entonces, lo que en la práctica sucede es que muchas veces los municipios prefieren, entre comillas, tener una planeación, un plan de desarrollo urbano, porque tienen más manga ancha para hacer cosas como ya más arregladas con los sectores que el ordenamiento, ¿no? Entonces eso ha complicado mucho la planeación en el país. Digamos, desde el punto de vista legal, esta es la definición de un ordenamiento ecológico. Es un instrumento de política ambiental cuyo objetivo es regular o inducir el uso del suelo. Esto de regular o inducir el uso del suelo ha generado como mucha desinformación, en términos de que se piensa que algunos ordenamientos regulan o algunos inducen. Esto en realidad es un error,
regula, un ordenamiento puede regular aquello que la autoridad que lo emite puede regular. Es decir, si hay un ordenamiento local que se emite por el municipio, pues ese ordenamiento podrá regular lo que el municipio puede regular de acuerdo al 115 constitucional, pero no podrá regular otras materias que son de atribución federal o estatal. En ese caso, ese ordenamiento podrá inducir el uso del territorio. Entonces, bueno, partimos de esta definición legal y un poco para tener un ámbito de legalmente con qué instrumentos estamos trabajando cuando trabajamos en ordenamiento ecológico, pues bueno, finalmente el ordenamiento, como cualquier cuestión legal, como cualquier instrumento, viene desde la Constitución. De alguna manera, en el artículo 4, lo que dice es que todos tenemos un derecho al medio ambiente sano. El Estado debe garantizar que el desarrollo sea integral y sustentable. Tenemos también la parte de que la planeación en México debería de ser democrática, deliberativa y participativa. Y bueno, también tenemos que tomar en cuenta desde la Constitución lo que les decía hace un momento, de que todos los gobiernos tienen una facultad diferente que está establecida desde la Constitución, ¿no? En el artículo 27 tenemos todo lo que le toca a la federación regular, en el 115 lo de los estados, el resto le toca al estado. Y bueno, esta es nuestra base, digamos, primaria en cuestiones legales. De ahí viene lo que establece la LEGEPA en estos artículos, en el que, como ya vimos, tenemos una definición del instrumento, tenemos una definición de qué modalidades hay de ordenamientos ecológicos y qué competencias hay en estas modalidades, que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Posteriormente tenemos, en 2003 se generó un reglamento, este reglamento de la LEGEPA en materia de ordenamiento ecológico, que en realidad aplica solo a la federación. Sin embargo, si un municipio o un estado quieren colaborar con la federación, quieren apoyo con recursos federales o apoyo en la gestión, normalmente tienen que firmar un convenio en el que se hacen responsables de que el proceso siga este reglamento. Y bueno, y como les dije, finalmente no es una cuestión meramente ambiental, y en este sentido tenemos que seguir todas las leyes y normas de todos los sectores, ¿no? Federales, estatales y municipales, para asegurarnos que no estamos yendo en contra de ninguna de ellas. Rápidamente vamos a ver las modalidades que hay de ordenamiento ecológico. Tenemos las modalidades que son de atribución federal, que es el general del territorio. Básicamente es una cuestión mucho más estratégica, ¿no? Es que tratemos a través del ordenamiento general del territorio que las políticas de la administración pública federal no estén contraponiéndose entre sí, y que de alguna manera veamos si hay zonas críticas en las que la federación tendría que estar teniendo más acuerdos de coordinación. Después tenemos el ordenamiento marino, que también, por ser atribución, toda la parte de aguas nacionales, toda la parte marina, por ser atribución federal, es una competencia federal. Entonces, estos dos modalidades los emite la federación. Posteriormente tenemos los regionales, que pueden ser de parte o la totalidad de un estado, y los locales, que pueden ser parte o totalidad de un municipio. Aquí entonces quien los emite es los regionales, los estados; los locales, el gobierno municipal. Y ellos lo podrían hacer sin la ayuda de la federación, siempre y cuando no haya una ANP federal. En la medida en que el área que estén regulando tenga una ANP federal, entonces tendría que entrar la federación mediante un convenio de coordinación. Esto es un poco para que a nivel municipal tengamos como esta visión otra vez de estos dos instrumentos de planeación. Entonces, lo que en día tendría que ser es que en los centros de población, aquí los puse como CP, en realidad, dentro de los centros de población son los programas de desarrollo urbano los que regulan los usos del suelo. Fuera de estos centros de población sería el ordenamiento ecológico local el que regula los usos del suelo fuera de estos centros de población. Sin embargo, la LEGEPA dice que el ordenamiento puede establecer criterios de regulación ambiental, criterios de regulación ecológica dentro de los centros de población, que tendrían que ser como integrados en los PDUs, ¿no?
La cuestión aquí es muy difícil porque finalmente no todos los centros de población en el país están delimitados y ese es un problemón, porque justo aquí nos da pues, una línea etérea de dónde aplica un POEL y dónde aplica un PDU. En teoría deben de ser complementarios, sin embargo, pues a veces hay estas situaciones de que no se sabe, como no hay límites de los centros de población, dónde aplica uno y dónde aplica el otro. Bueno, rápidamente es lo que indica, digamos, el reglamento en materia de ordenamiento ecológico. Y esto es, lo que dicen es que es un proceso, un ordenamiento debe ser un proceso adaptativo en el que de alguna manera se trabaje en una etapa de formulación, la expedición, se ejecute, haya una evaluación y en caso de que no esté funcionando pueda modificarse de manera adaptativa. Básicamente en lo que más se ha trabajado en el país es en esta etapa de formulación. Entonces, lo que dice el reglamento es que tendría para formalizar la participación de los gobiernos, se debería de hacer un convenio de coordinación entre las autoridades que participan en el proceso. En este convenio hay una obligación de que se establezca un comité de ordenamiento ecológico. Este comité de ordenamiento ecológico debe de estar integrado por representantes de los sectores que tienen interés en el uso del territorio, y también debe de haber representación de las autoridades que participan. Y también lo que dice el reglamento es que este comité debe responsabilizarse de generar una bitácora ambiental. Una bitácora ambiental es el registro público de todos los documentos que se generen en este proceso de ordenamiento. Vamos a verlo más adelante un poquito más. Entonces, este comité de ordenamiento va a ser el responsable de darle seguimiento a el estudio técnico. Normalmente en la planeación siempre hay un estudio base en el que se hace un análisis de la región y a partir de eso se hace ya el programa de gobierno como tal. Finalmente, como es un programa de gobierno, en la fase de expedición siempre tiene que haber una consulta pública y una vez pues retomados todas las observaciones que lleguen a la consulta pública, ya pasaría a decretarse. El decreto es una publicación ya sea en el diario oficial o en los periódicos oficiales de los estados. Esto pasaría ya a la fase de ejecución, que es pues la planeación debería de servir como orientación a los programas de gobierno. Es decir, si yo encuentro una zona que es importante para la restauración, pues sería lo lógico que CONAFOR invirtiera y pusiera sus programas de reforestación en esas zonas donde dice el ordenamiento ecológico, y así que se orienten los programas de gobierno. Otra forma en que se usa un ordenamiento ecológico es cuando se vincula con los instrumentos de gestión, es decir, cuando un particular o el mismo gobierno quieren hacer un proyecto de desarrollo en un sitio, se ve si existe un ordenamiento ecológico vigente y a través de la manifestación de impacto ambiental, por ejemplo, o a través de una solicitud de cambio de uso de suelo, se tiene que evidenciar que ese proyecto cumple con los criterios de regulación ecológica que dice el ordenamiento ecológico. Y entonces, en esa medida, ya se aplica en la práctica esa planeación. Entonces, en la teoría debería de haber un monitoreo de si está funcionando el ordenamiento y si no está funcionando se debería de actualizar el programa. Ahorita vamos a ver más adelante pues que esta etapa no se está dando en la mayoría de los casos en México. Rápidamente voy a platicarles de lo que va el estudio técnico, porque tiene que ver con pues el tema que ustedes están interesados en, o sea, que es la participación, ¿no? Y esto es muy importante porque desde el reglamento en materia de ordenamiento se dice que en todas las etapas del estudio técnico debe de haber participación social. Entonces, normalmente, como en cualquier planeación, hay una etapa de caracterización, un diagnóstico, un pronóstico y una propuesta. En la etapa de caracterización, básicamente, pues es describir todos los componentes del sitio que se va a ordenar, o sea, qué hay en la parte ambiental, qué hay en la parte social, cómo está la parte social, y sobre todo esta parte sectorial, o sea, qué intereses tienen, qué necesita cada sector del territorio, y a partir de ahí hay que ver
qué aptitud tiene el territorio para qué actividades. Es decir, el reglamento lo que hizo fue como de alguna manera borrar esa idea de que hay una vocación del territorio para una actividad. Es decir, no es que el territorio sirva para algo en particular de acuerdo a los recursos naturales que hay, porque en la práctica no sucede eso. Por ejemplo, antes se creía que algunos terrenos con una inclinación muy grande en las partes altas de las montañas, pues no servirían para la actividad agrícola, y resulta que en la práctica, pues sí, hay gente que está sembrando maíz en esas zonas, ¿no? Entonces, cambia este concepto de vocación por el de aptitud. O sea, una cosa es lo que da el territorio en términos de recursos naturales, pero otra cosa es lo que tú puedes invertir, digamos, sobre todo a través de la tecnología, pues para traer esos recursos que tú necesitas. Tú, o sea, ya cualquiera que tiene el dinero suficiente puede en el desierto hacer un desarrollo turístico, trayendo agua de otro lugar, desalando agua, etcétera, ¿no? Entonces, una parte de la aptitud es efectivamente lo que ya hay en el territorio, pero otra es lo que el sector puede poner para sustituir lo que no hay en el territorio, sobre todo con tecnología. Entonces, hacemos este análisis de aptitud donde se ve qué actividades tienen mayor posibilidad de desarrollarse en una zona y en otro, y hacemos un análisis de conflicto, es decir, dónde coincide que hay aptitud para dos sectores en donde no son compatibles. Y esos conflictos son los que se tienen que resolver a través de un ordenamiento ecológico. Y bueno, finalmente también, como es un instrumento ambiental, hay que identificar en el diagnóstico cuáles son las áreas que se deben preservar, proteger, restaurar y conservar, porque de ahí depende pues el mantenimiento de todo el sistema socioecológico. Posteriormente en el pronóstico se tienen que hacer unas simulaciones de qué pasaría en diferentes escenarios, o sea, qué pasaría si seguimos teniendo las mismas tendencias de crecimiento, o qué pasaría si viene un proyecto súper importante que va a cambiar toda la dinámica de la región, o qué pasaría pues con ya cuestiones estratégicas, ¿no? Y a partir de ahí se hace la propuesta. Y entonces en la propuesta lo que se hace es una zonificación del territorio en lo que llamamos unidades de gestión ambiental, y a cada unidad se le va a asignar una meta, o sea, ¿qué queremos en esa zona de acuerdo a lo que vimos en el diagnóstico y en el pronóstico? Tal vez un sitio va a estar, tendría que estar dedicado a la restauración. Y entonces vamos a poner un lineamiento de restauración y vamos a asociar a ese lineamiento estrategias de que las estrategias son básicamente los programas de gobierno con los que se puede cumplir esa meta, y criterios de regulación ecológica, que es qué tienen que cumplir los programas, los proyectos que se hagan en esta zona para que puedan cumplir con la meta. Entonces, eso es básicamente lo que es un estudio técnico. Entonces voy a retomar esta parte de la participación pública. Entonces, como les comenté, puede haber el reglamento, ahora sí que el marco legal de ordenamiento es muy claro en términos de abrir a la participación pública. Tiene que haber un comité de ordenamiento en el que hay representantes de autoridades y de los sectores, donde haya mecanismos de diálogo y concertación. Esto de alguna manera promueve a que haya la congruencia entre los planes y programas sectoriales y de los sectores a nivel privado, y de alguna manera la parte de transparencia, o sea, que haya siempre ese flujo de información. Ahora, también, como les comentaba, dentro del estudio técnico se tienen que hacer talleres sectoriales, o sea, no solo está ya el representante de un sector en el comité, sino que se abre a más participantes. Y hay talleres sectoriales a lo largo de todas las etapas que les acabo de comentar. Y finalmente, a fuerzas tiene que haber una consulta pública por ley. Entonces, ahí hay otro espacio de participación pública. En el caso de los ordenamientos federales, hay otra consulta pública aparte si es que entra dentro del procedimiento de COFEMER, ¿no? Entonces, bueno, ese es como un resumen de dónde debe haber participación pública y un poco retomar la parte de la transparencia.
La bitácora ambiental es una parte importante que marca el reglamento, que es este registro público del proceso donde la autoridad que lleva un ordenamiento debería de subir documentos legales, o sea, el convenio de coordinación, el acta de instalación del comité, etcétera, todas las actas de las sesiones del comité, las presentaciones que se den en las sesiones, el reporte de los talleres participativos, los informes de los estudios técnicos para que la sociedad pueda darle seguimiento al estudio. Entonces, de alguna manera, esta bitácora ambiental sirve como un medio de rendición de cuentas y debería servir para la evaluación del cumplimiento del programa. Ahora, ¿cuál es la situación actual de este instrumento? En cuestión de numeralia, y ahora sí que numeralia es numeralia, no tiene nada que ver con un impacto, ni mucho menos, es nada más cuestión de superficie. Este es como el último mapa que tenía a la mano, de cómo están los ordenamientos a julio de 2016, que había 80 programas de ordenamiento ecológico decretados, 51 regionales y 2 marinos, que es el del Golfo de California y el del Golfo de México y Mar Caribe. Esto quiere decir que de alguna u otra manera la mitad de la superficie tiene una modalidad o regional o local, a veces se empalman los regionales y los locales, a veces no, a veces solo hay uno u otro. La tercera parte de la superficie de los mares entonces tiene un ordenamiento y bueno, existe un ordenamiento general del territorio, pero a la fecha no se ha aplicado. Esto es en cuanto a la numeralia. Ahora, todos estos ordenamientos que les dije que están decretados, efectivamente sí hay una forma de consultar el modelo de aquellos de los que Semarnat tiene información. Si el gobierno del estado o el municipio hicieron su ordenamiento y no le dieron a la Semarnat la información, no estará en esta base de datos. Sin embargo, casi la mayoría sí está en esta base de datos, que es el Subsistema de Información para Ordenamiento Ecológico. Aquí van a poder ustedes encontrar un visualizador de los mapas de los modelos de ordenamiento ecológico y saber cuáles son las unidades de gestión ambiental y qué criterios aplican en esas unidades, ¿no? Entonces, Semarnat de alguna manera tiene este instrumento de transparencia. Sin embargo, cada gobierno local debería de tener una bitácora ambiental o alguna información. Yo hice como parte de mi proyecto un análisis hace unos meses de si había información en las páginas de los gobiernos locales de los 140 programas de ordenamiento que hay expedidos. Y resultó ser que no, que para 10 ordenamientos, que son los que pongo aquí, no encontré nada de información en la red. En el caso, por ejemplo, de los ordenamientos de Quintana Roo, la conexión de las bitácoras por ahora está inhabilitada. O sea, hay muchos problemas que tienen que ver con cuestiones tecnológicas, ¿no? De que la página no está bien administrada o ya se cayó. De los 124 restantes encontré 198 páginas con información. O sea, algunos ordenamientos pueden tener información en más de una página. Y de las páginas disponibles, pues hay una súper heterogeneidad en su contenido. O sea, algunas solo tienen el decreto, otras sí tienen una parte del estudio técnico, otros tienen el estudio técnico completo, algunas tienen las actas de los comités, otros no. Realmente es muy heterogéneo la transparencia en términos de lo que se está haciendo en materia de ordenamiento ecológico por parte de los gobiernos locales. Y si hablamos en la cuestión como de visualización de mapas, de esos 140 decretos, solo encontré 28 páginas donde se puede visualizar este mapa del modelo de ordenamiento ecológico. Entonces, aquí podemos ver que por más de que por ley de alguna manera sí tenemos esta consigna de que haya transparencia, pues en la práctica, ya sea por cuestiones tecnológicas o por cuestiones pues de transparencia en sí, pues no se está dando esta información. Entonces, rápidamente, para ir cerrando, voy a hablar como de las principales barreras que hay. Una, como les dije, es la parte de las bases técnicas, ¿no? O sea, finalmente, como les platicaba, en el ámbito técnico, tendríamos que estar analizando toda la interrelación que existe entre la parte biológica, la parte física de infraestructura, la parte socioinstitucional, la parte económica, y esto hace pues
que tengamos que ver esto que ahora llamamos sistemas socioecológicos acoplados. O sea, si yo hago una acción en la parte biológica, va a tener una reacción en la parte social o ecológica y así, ¿no? Entonces, de alguna manera, para generar ese estudio técnico que les comentaba, pues hay muchas limitaciones en cuanto a la existencia de acceso a la información que requerimos para planear, sobre todo a escalas detalladas. O sea, tenemos mucha información, os digo, tal vez no suficiente, pero mucha a nivel nacional que hace el INEGI. Sin embargo, a escalas más detalladas que le toca a los gobiernos locales, pues hay muchos huecos de información. Por otra parte, pues como les digo, desde el punto de vista técnico, existe toda esta complejidad del análisis de los sistemas socioecológicos y realmente, pues en el país hay poco desarrollo de métodos a nivel de investigación de cómo entender mejor estos sistemas socioecológicos y eso hace que el instrumento no esté tan bien retomado en la parte técnica, ¿no? Otros problemas tienen que ver más con la gestión. Finalmente, un instrumento de planeación es un instrumento de gobierno, un instrumento social. Y la idea es que sea a través de una planeación colaborativa, ¿no? Y entonces aquí entran pues muchas barreras que tienen que ver con nuestro contexto político y económico. Una es la falta de capacidades que tienen las instituciones que hacen esta planeación, sobre todo las ambientales, a nivel federal, a nivel estatal y mucho más a nivel municipal, ¿no? Entonces, no hay capacidades, no hay recursos humanos capacitados que entiendan del instrumento, no hay muchas veces dinero para generar estos estudios técnicos, pues todo ese tipo de cosas, pues va en contra del instrumento. Por otra parte, tenemos toda la parte de incentivos políticos y económicos para la planeación a largo plazo, o sea, ahí hay muchos factores, ¿no? Los municipios, que son los que tienen como la fortaleza de regular los usos del suelo, pues tienen periodos de administración de 3 años, eso complica la planeación a largo plazo, tenemos todas las cuestiones de diferentes poderes políticos que están ahí metiendo presión, de poderes económicos que no quieren que haya una regulación y por lo tanto no creen en la planeación a largo plazo. Todo esto pues va haciendo que el instrumento no funcione. Otra es la parte de capacidades y cultura para la participación pública. Como les comentaba, hay mucha apertura a nivel del marco legal para que participe la gente. Sin embargo, pues la gente pues no está acostumbrada a participar o no tiene las capacidades económicas o sociales o de información para saber cómo participar de manera adecuada, pues eso también complica. Como cualquier instrumento de planeación, pues tenemos la parte de corrupción, ¿no? Desde corrupción en que no se haga un ordenamiento ecológico hasta corrupción en que no se aplique de manera correcta un ordenamiento ecológico. Por otra parte, tenemos todos estos problemas de coordinación. ¿Cómo coordinamos todos los instrumentos de la política ambiental que tenemos entre los sectores, pero también dentro de los sectores? O sea, tenemos mucha complicación dentro de la propia institución ambiental de que los instrumentos que hay, como las UMAS, impacto ambiental, etcétera, estén alineados realmente con lo que dice un ordenamiento ecológico y eso también pues ha complicado mucho el instrumento. Por otra parte, pues como les comento, falta de presupuesto, ¿no? Para aplicar. O sea, muchas veces los ordenamientos dicen, tenemos que hacer esto y estos programas para cumplir con la meta que estamos planteando en una unidad de gestión ambiental, pero no hay presupuesto, no se le asigna presupuesto a esos programas de gobierno. Por otro lado, está esta falta de monitoreo de los resultados de su aplicación, y esto no solo atañe al ordenamiento ecológico, sino a todos los instrumentos de política ambiental. O sea, no existe un esfuerzo a nivel nacional de recursos para estar monitoreando el estado del territorio. Entonces, no tenemos forma de evaluar si los instrumentos de política ambiental están funcionando, o cualquier instrumento de política. No estamos teniendo esa retroalimentación de qué está pasando en el territorio y si realmente está funcionando la planeación.
Y por otro lado, tenemos pues esto aunado a la corrupción, digamos, toda esta falta de sanciones por incumplimiento. O sea, hay pocas sanciones cuando se incumple un ordenamiento ecológico. Sí hay, sobre todo, por ejemplo, cuando hay un esfuerzo por parte de la sociedad civil, cuando hay un proyecto grande como, por ejemplo, el proyecto de Cabo Pulmo, ¿no? Que fue pues en parte frenado gracias a que no se cumplió en el proceso de impacto ambiental con el ordenamiento ecológico y entonces ahí hubo una causal, digamos, legal para frenar el proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se usa el instrumento para, de alguna manera, sancionar su incumplimiento, pero esto no sucede en todos los casos, ¿no? Entonces, estas son como las barreras a nivel genérico de lo que se está pasando, ¿no? Entonces, de alguna manera, todas estas barreras se han analizado en congresos, en talleres, etcétera. Sin embargo, no hay como que la respuesta de muchos a nivel gubernamental y a nivel académico, la respuesta inmediata es, no, es que es muy complicado, se tarda mucho, no sirve, ¿no? Ha habido propuestas de esto en el gobierno, ¿no? Disminuir la intensidad de la participación pública, porque lleva mucho tiempo poner a la gente de acuerdo y la gente no deja que se hagan ordenamientos ecológicos. Entonces, tenemos que disminuir la participación. Otras propuestas han sido, vamos a quitar ciertos procedimientos jurídicos, o sea, no hagamos convenios de colaboración porque se tarda mucho, que firmen los estados, etcétera, ¿no? Otra parte ha sido, vamos a disminuir la complejidad de los estudios técnicos, vamos a hacerlos más sencillos. Sin embargo, todos estos análisis no toman en cuenta que a nivel teórico, a nivel internacional, en la literatura internacional, en el campo de la planeación, se dice lo contrario. O sea, justo lo que se habla es que todos estos problemas de sostenibilidad que son tan complejos, tienen por su naturaleza fuerzas, requieren abordarse de manera plural, de manera en que se integren conocimientos, valores, intereses que existen tanto en la ciencia como en la política. Es decir, no podemos dejar de tener participación pública, no podemos tener estudios técnicos sencillos, porque es complejo manejar el territorio, es complejo entender el sistema socioecológico. Entonces, más bien, lo que tendríamos que hacer es cómo mejoramos esta integración de la pluralidad de conocimientos de todos los sectores. Entonces, de alguna manera es lo que yo estoy abordando en mi proyecto, son algunas propuestas que lo que muchos, incluso está en el Plan Nacional de Medio Ambiente, en el plan institucional de esta administración, estaba que se cambiara el marco legal de ordenamiento ecológico porque no servía, ¿no? Yo hice un análisis justo de si el marco legal nos está dando las bases para mejorar la participación pública, para mejorar las condiciones de equidad en la participación, para mejorar la parte técnica. Y yo creo que sí, yo creo que ahí no está, en el marco legal está bastante avanzado el instrumento. Más bien es cómo usamos como sociedad, como técnicos, como gobierno, este marco legal para hacer un mejor manera, mi apuesta va más hacia la parte de capacitación. Hay muchos actores sociales que no saben cuál es el alcance del instrumento, no saben cómo participar, no saben de qué se trata, no saben las oportunidades que se tienen para participar. Hay muchos equipos técnicos que no saben cómo hacer los estudios técnicos, que no saben cómo incluir a los actores sociales en los estudios técnicos. Hay muchas autoridades que no saben cómo guiar un proceso de planeación colaborativa. Y entonces, de alguna manera, yo creo, mi apuesta es a que si mejoramos esos conocimientos, esas herramientas, esas habilidades, vamos a mejorar el instrumento desde el punto de vista social y técnico. Otra parte que creo que es importante es la parte como tecnológica. Al estar trabajando con cuestiones territoriales, muchas veces es muy difícil visualizarlo, ¿no? O sea, muchas veces se están en las mesas de negociaciones discutiendo número de cuartos, ¿no? Si cuántos cuartos ponemos por hectárea y que si a 200 metros de la costa o no, y estamos hablando de cosas
territoriales, pero muy en el éter. Entonces yo creo que debemos de mejorar como toda esta parte tecnológica de geovisualización de la implicación que tienen las políticas en el territorio para facilitar la negociación y la participación social. Y por último, como toda esta parte de herramientas técnicas, como les comento, o sea, el cómo integrar a la sociedad también va en qué herramientas, qué modelos, qué partes, métodos de análisis utilizan los equipos técnicos. Y esto no es una cuestión de esnovismo, simplemente decir voy a usar la modelación, bla, 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 ¿no? Es una cuestión de que ciertas metodologías tienen en su concepción conceptual la forma de mejorar la transparencia, la forma de que sean más sistemáticos, más rigurosos y que con eso podamos mejorar la integración de la información de los diferentes actores sociales. Entonces, esta es una propuesta que es de alguna manera en la que estoy trabajando en mi proyecto. Con esto yo cerraría, nada más les voy a comentar en las últimas dos diapositivas que hay que si alguno de ustedes está interesado en meterse más en este tema, cuando yo estuve trabajando en Semarnat, trabajé con la gente del ANSYS, donde estoy ahorita en el posgrado, en generar un curso en línea que está en la página de la Semarnat. Ahí les pongo la liga. Es un curso que dividimos como en 3 tipos de usuario. Uno es, si tú eres sociedad en general y estás participando en el ordenamiento, a qué nivel deberías de saber la información. Otro es si tú eres un representante sectorial que trabajas en el Comité de Ordenamiento Ecológico, tú vas a tener como más responsabilidades en términos de estar revisando el estudio técnico, etcétera, qué necesitas saber. Y la otra es como una guía para las autoridades a nivel local que son responsables de guiar un ordenamiento ecológico. Entonces, esto lo pueden consultar en esta página en línea. Otro documento de consulta en el que escribimos como está muy breve y puede ser que les sea de utilidad. En 2016 salió como esta iniciativa de la sociedad civil que guió el Fondo Mexicano de la Conservación de la Naturaleza y que se mostró en la COP16 en el CDB, y ahí Araceli Vargas Mena, que fue directora de ordenamiento ecológico en Semarnat, y yo hicimos como un análisis súper resumido del ordenamiento ecológico, que también pueden tener ahí algo de información. Y bueno, si quieren como echarle un ojo a cómo se ve un ordenamiento ecológico, este es un ordenamiento en el que yo trabajé, que es el del Pacífico Norte. Es una liga a una plataforma de geovisualización. La estamos mejorando, pero bueno, pueden ver ahí más o menos cómo es que se ve un ordenamiento ecológico. Y yo pues con esto terminaría y les agradezco que me hayan escuchado. Espero haber sido clara. Muchas gracias, Daniela. Creo que fue una ponencia bastante clara. Nos diste una idea pues que logró abordar muchos puntos interesantes, sobre todo para efectos del grupo de NOSA. Dado que el tiempo se nos alargó, no sé, salvo que sí hay una pregunta que no se puedan quedar sin que sea respondida, yo creo que le voy a mandar las preguntas a, a Daniela y nos quedaremos con esas preguntas por ahora. Lo que les quiero comentar es que este webinario está siendo grabado, se les va a enviar por su correo y si hubiera alguna otra pregunta, con mucho gusto, y si Daniela está de acuerdo, podemos compartirle su correo para que estén en comunicación con ella y resuelva sus dudas. Entonces, le voy a enviar a Daniela estas preguntas y le daremos 5 minutos también para que ella pueda tomar agua y bueno, eso es todo por ahora. Voy a meter la pregunta de Esteban porque, pues bueno, Esteban aquí es uno de los organizadores, entonces vamos a meter esta última pregunta.
Bueno, vamos a dar momento entonces a que Daniela pueda contestar a sus preguntas. Por algún motivo, Esteban, Daniela no puede ver tu pregunta y la que sigue de Gina y la que sigue de Camilo. En lo que Daniela va contestando las otras preguntas que recabamos, yo trataré de hacérselas llegar para que las pueda visualizar en su chat, pero mientras tanto, entonces le voy a dar la palabra a Daniela para que vaya contestando las primeras preguntas que logramos recoger. No sé si me escuchas, Daniela, tal vez tu micrófono esté silenciado. Bueno, Daniela se volvió a salir. Yo creo que está teniendo problemas con su internet, entonces ahorita la vuelvo a buscar para incluirla de nuevo al webinar. Dice que está conectado, acaba de escribir en el chat. Sí, ya la tengo. Daniela, te doy la voz. ¿ya me oyen? Perfecto. Sí, Perfecto, lo siento. Bueno, voy a iniciar rápido. Sería la primera pregunta de Brenda. ¿Quiénes son los encargados de monitorear los indicadores de los programas de ordenamiento ecológico local? Pues en teoría tendría que ser el mismo gobierno municipal, porque ellos son los que están emitiendo el programa de ordenamiento ecológico y los que están llevando el proceso. O sea, son ellos mismos los que deberían de estar monitoreando los indicadores. Saraí, si un proceso de actualización del instrumento ha llevado años, por ejemplo 10 años, ¿qué pasa con la información que conforma la caracterización, puesto que deja de ser vigente? Sí, pues sí, ese es un problema que se tiene de los ordenamientos ecológicos. Digamos, la teoría debería de ser que se estén actualizando de alguna manera constante. Sin embargo, esto no sucede, ¿no? Esto depende de cada gobierno del Estado, depende de cada gobierno que lo emite, si tiene los recursos, si tiene la iniciativa de actualizarlo, y ciertamente muchos de esos procesos pasan años y efectivamente ya no tiene que ver nada el estado del territorio con lo que dice la planeación. Entonces, pues en realidad no hay una regla. Cada uno tendría que estar haciendo su actualización de manera constante, pero la realidad en la práctica esto pues no sucede y eso hace pues que muchas veces ya no coincida la realidad territorial con la planeación que se tiene, pero pues pues no hay mucho que hacer. O sea, sí hay que hacer, pues, pero el gobierno tiene que estar haciendo esto, ¿no? Rosario, se emite convocatoria para ser parte integrante del comité. Pues depende de cada gobierno que está llevando su proceso. De alguna manera, lo que desde la federación nosotros poníamos en las guías y en este curso en línea es que lo correcto es que el gobierno que lleva un proceso haga una convocatoria, o sea, de alguna manera se busque si hay organizaciones dentro de los sectores. Por ejemplo, si hay una cámara de turismo, si hay un comité de sanidad acuícola, si hay una alianza entre ONGs como Alcosta, por ejemplo, ¿no? Algún eh, mecanismo de organización que tenga el propio sector. Entonces, lo que debería hacer el gobierno es enviarle una invitación a ese organismo para decirle que está iniciando un proceso de ordenamiento ecológico
y que designen ellos un representante. Eso es como lo que se recomienda, ¿no? Para que no sea una designación del propio gobierno, sino que cada sector designe su representante. Ahora, esto es lo que se recomienda desde la federación que tendría que hacer el gobierno local, y así es como de alguna manera se hace en la federación. En los ordenamientos marinos, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos era eso, enviar un oficio al Comité de Sanidad Acuícola para que ellos designaran al representante de acuacultura, mandar un oficio a la Confederación de Pescadores Ribereños para que ellos lo hicieran, ¿no? Pero también pasa que si tú quieres ser integrante y no formas parte del comité, pues te acercas a la autoridad que lleva ese proceso y puedes tú solicitar que te integren. Eso está abierto. Digamos, no hay ninguna regla de cuándo se cierra o no, cuándo no se cierra un comité. O sea, se ha dado el caso de que se van integrando más sectores o más representantes conforme pasa el proceso. Hugo, ¿bajo qué marco legal podemos obligar al gobierno local a reactivar el comité y su bitácora? Pues bueno, finalmente, pues legalmente, digámoslo así, el gobierno tiene la atribución y la función de hacer un ordenamiento. O sea, desde la LEGEPA tienes un asidero, digamos, para que puedas ir con el gobierno y decir, esta es parte de tus funciones, ¿no? En el caso de que exista un convenio de coordinación con la federación, ese es otro instrumento legal de alguna manera que se puede usar para decirle al gobierno local, pues tú tienes un compromiso, hiciste un compromiso con el Estado y con la federación, y tendrías que estar cumpliendo en reactivar el comité. Esa es la cuestión. La cuestión es que, como les decía en la presentación, esto del comité y la bitácora es una obligación que establece el reglamento. El reglamento en realidad regula la federación, pero en la medida en que el municipio o el estado piden apoyo a la federación, tienen que firmar el convenio y a partir de ahí se hace obligatorio para ellos también. Entonces, si existe un convenio, esa es otra parte legal donde se puede buscar que el gobierno local pueda reactivar otra vez el comité. Fran, ¿no están obligados los municipios a ordenar su territorio? Pues otra vez, en el marco legal sí, o sea, dice que tendrían que hacerlo. Ahora, no, es algo que pues que nadie los puede obligar si no tienen la intención o si no tienen el dinero. Realmente muchas veces los incentivos son más en términos, pues esto, como de buen gobierno, de poner un ejemplo, etcétera, pero también nos ha pasado que vienen los gobiernos a pedir dinero para ordenamiento ecológico, pero ya que llegas a la parte regulatoria y ya que ven que finalmente estás regulando sectores y eso va a tener una consecuencia económica y social, es cuando los gobiernos dicen, ya no quiero. Eso, por ejemplo, pasó en Baja California Sur. Iniciamos procesos de ordenamiento ecológico en 2006, en La Paz, en Loreto y en Los Cabos. Iniciaron con mucha buena voluntad, sin embargo, ya que llegaron las presiones por parte sobre todo de los desarrolladores turísticos, los gobiernos locales dijeron, no, no me quiero meter en esa bronca, ¿no? Entonces, pues sí, como gobierno tienen obligación de ordenar su territorio, sin embargo, pues otra vez son procesos políticos e institucionales, pues que tampoco, no sé de qué forma legalmente se les puede obligar, pero no hay una regla, ¿no? Sergio Morales Polo, ¿cómo establecer la correspondencia con la Agenda 2030? Me supongo que te estás refiriendo a las metas, a los objetivos de desarrollo sostenible, pero no estoy muy segura de esto. Pero si es así, varios de los objetivos están ligados de alguna manera a la planeación. Podemos después, o sea, de alguna manera yo tengo el análisis de cuáles objetivos sí, cuáles objetivos no, sobre todo en la parte marina, por ejemplo, va muy de acuerdo con el ordenamiento ecológico, sí hay forma de ligarlos, pero pues es cuestión de ir viendo uno por uno. Saraí, ¿cuál sería una estrategia para subsanar la falta de capacidad institucional en la materia? Pues yo creo que
Nosotros, bueno, o en mi caso, como lo estoy intentando abordar, desde el gobierno, de alguna manera, cuando yo trabajaba en el gobierno, hice esta cuestión de poner estos cursos en línea. Es muy difícil con el recambio de los gobiernos estar ahí haciendo el trabajo de capacitación, por eso de alguna manera sé que no llega a toda la gente el Internet, pero es una forma de. Entonces está en esta parte de seguir trabajando en cursos en línea. Desde aquí, desde el laboratorio, estamos trabajando, vamos a trabajar todo este año en hacer sistemas de certificación, de capacitación, y bueno, vamos a ir, incluso son cosas que tenemos que trabajar con ustedes, con la sociedad civil, y que yo de alguna manera me voy a contactar con ustedes porque es parte de las cosas que tienen que ver con el trabajo que estoy haciendo aquí, de poder llevar esta capacitación pues, a la mayoría de los actores que participan en un ordenamiento. Fran, en la actualidad, ¿sí hay comités en cada ordenamiento? Pues yo creo que no. Una es, acuérdense que el reglamento en el que se establecen los comités apareció en 2003. Entonces, todos los ordenamientos que se decretaron antes de eso, es muy probable que no tengan un comité. Ahora, lo cierto es que ahorita que hice la revisión, como les decía, de la información que existe sobre los ordenamientos ya decretados, muy pocos tienen información de cómo están funcionando los comités ahorita. Les podría decir que el único que me apantalló de alguna manera, el proceso en el que se ve que el comité se sigue juntando y que siguen manteniendo su bitácora, es el municipio de Cuernavaca. Muchos otros sí tienen, depende del caso. Sí, sí debe de haber comités en muchos casos en Quintana Roo, pero depende del caso. Si hay consulta pública en cada ordenamiento, yo te diría que sí, porque es una cuestión que está, digamos, desde la ley, desde el marco legal, desde la Constitución. Debe de haber una consulta pública antes de que llegue al diario oficial. Ahora, una cosa es el compromiso del gobierno federal, que es lo que establece en el reglamento en la materia, es 60 días hábiles de consulta pública. En el caso de los ordenamientos locales y regionales, depende de las leyes locales cuánto dura o qué tipo de consulta pública hacen. Entonces, puede variar el tipo de consulta pública dependiendo de la regulación local. Si hay monitoreo en cada ordenamiento, no, como les comenté, no, básicamente no hay monitoreo de cómo está en el territorio. Y parte de las cosas que aquí en el laboratorio y desde que yo estaba ahí en Semarnat, queremos es hacer una conexión directa entre las bitácoras ambientales y las manifestaciones de impacto ambiental. Es decir, como no hay un monitoreo de cómo está el territorio, o sea, de que se esté monitoreando cómo están las especies, cómo está el agua, podríamos tener un indicador indirecto si sabemos cómo se están dando las autorizaciones, por ejemplo, en materia de impacto ambiental. Entonces, si nosotros estuviéramos con una plataforma de geovisualización donde veamos cuántos cuartos se han autorizado en un lugar, cuánto cambio de uso de suelo, cuánta uso de agua, podríamos ir haciendo esta suma, digamos, de saber qué es lo que hay en el territorio y cómo se ha estado transformando. Es una forma que nosotros estamos proponiendo para que podamos darle seguimiento, una evaluación al ordenamiento ecológico, que sí haya una liga estrecha entre el ordenamiento y que vayamos subiendo y sumando las autorizaciones de impacto ambiental. Sergio Morales Polo, cuando el gobierno toma partido por el interés privado, surge el conflicto con la sociedad civil y resulta difícil aplicar la norma. Pues sí, es esta parte que les comentaba de una de las barreras, ¿no? O sea, finalmente hay intereses económicos y políticos que hacen o que de plano no se decrete un ordenamiento, como los casos de La Paz o Los Cabos, o que ya decretado no se aplique, ¿no? O que esta parte de los cabildazos,
¿no? En muchos municipios lo que se hace es, no cumple con lo que dice la UGA, el proyecto, pues cambia la UGA. Y en lugar de hacer un cambio, una actualización del programa de ordenamiento ecológico, lo que se hace es, en una reunión de cabildo, cambian la regulación que tiene esa UGA y punto, ¿no? Y nadie se entera. Entonces, pues sí llega a suceder esta cuestión. Creo que la otra pregunta, Dios mío, ¿en cuál me quedé? Ok, aquí Esteban, es la de Esteban, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre los ordenamientos locales, regional y federal en términos de los instrumentos de gestión y permisos y qué tan vinculantes son al ciudadano? Es un poco lo que les decía al principio de digamos, de esta confusión que hay entre un ordenamiento que regule o que induzca. Antes se pensaba que local era el único que regulaba y no es cierto. Cada uno tiene regulaciones de lo que puede regular quien la emite, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo, el local puede regular las materias que regula el municipio, el regional puede regular solo las materias que regula el Estado, por ejemplo, cuestiones de minería, en cuestiones ay, Dios mío, toda la minería que no está asignada a la federación, o sea, por ejemplo, cuestiones de materiales, de piedra, de arena, todo eso lo regula el Estado. Entonces, un regional puede regular esa materia, ¿no? O en cuestiones de residuos, el regional puede regular cuestiones de residuos especiales, que es lo que le toca al Estado. Entonces, en realidad, la diferencia entre los ordenamientos de las diferentes modalidades tiene que ver en qué materias puede regular cada orden de gobierno. Y son vinculantes al ciudadano únicamente a través de los instrumentos de gestión. Es decir, el ciudadano va a aplicar un ordenamiento cuando pida una autorización de impacto ambiental, y entonces en el impacto ambiental una de las regulaciones es que tienen que cumplir con lo que establece un ordenamiento ecológico vigente. O cuando van a pedir un cambio de uso de suelo de vegetación forestal, bueno, en ese procedimiento, al interior del Semarnat se va a analizar si ese cambio de uso de suelo cumple con lo que dice el ordenamiento ecológico. Entonces, son vinculantes al ciudadano cuando se aplican a través de los instrumentos de gestión. Espero que haya sido claro. Luego, Gina Chacón, ¿cómo se da la devolución a las personas que participan en el proceso de construcción? No entiendo la pregunta. ¿Cómo se da la devolución? La verdad, no entendí la pregunta. Del POEL. ¿Cómo se da la devolución a las personas que participan en el proceso de construcción del POEL? No entiendo. Si me lo pueden como aclarar, Gina, paso rápido a la de Camilo mientras tanto. ¿Cómo dan congruencia al marco jurídico internacional en todas las escalas de los ordenamientos ecológicos? Pues es parte de las cuestiones que se tienen que analizar. Finalmente, el marco jurídico internacional tiene que bajarse al marco nacional. Entonces, muchas de las cosas que se comprometen a nivel internacional están bajadas en una ley general o en una ley sectorial. De todos modos, cuando uno hace un ordenamiento ecológico, los criterios de regulación ecológica deberían de estar fundados y motivados, es decir, motivados desde el punto de vista técnico, tendrían que tener una motivación de por qué estás regulando ese tema, y fundados quiere decir que tengas tú el marco legal para regular ese tema. Dentro de ese marco legal con el que tú fundamentas un criterio de regulación ecológica, puede estar el marco legal institucional. O sea, tú puedes, si ven en el ordenamiento que les di la Liga de Pacífico Norte, varios de los criterios que estamos poniendo, que se pusieron en ese ordenamiento, se fundamentan en que tenemos un compromiso internacional de cuidar, por ejemplo, la tortuga amarilla en el caso del Golfo de Ulloa, ¿no? Entonces, finalmente, cuando se hace un ordenamiento, se debe de tomar en cuenta el marco jurídico internacional, porque es parte del marco jurídico nacional. Finalmente, acuérdense que los instrumentos internacionales tienen dentro del marco legal, están después de la Constitución, porque son compromisos que tomamos como país, ¿no? Entonces están incluidas.
Lo único que me faltaba era la de Gina, si es que Gina, ¿cómo se comparten los resultados de la construcción del público? Ah, ya, ¿cómo se comparten los resultados de la construcción del pueblo a los sectores que invitaron a participar? Eh, Finalmente, como les digo, si es que el municipio, el estado, tienen el compromiso de tener un comité y de tener una bitácora ambiental, pues eso debe de subirse en esta bitácora ambiental. O sea, los informes de los ordenamientos ecológicos, los informes del estudio técnico deberían de estar en una página de internet. Deberían de estar a la mano si tú vas a consultarlos a la oficina. O sea, tú tienes, desde la LEGEPA incluso se dice que tiene que haber transparencia y participación pública. Entonces tú podrías ir a las oficinas de un gobierno municipal o estatal y decir, ok, yo quiero la información de cómo se construyó ese ordenamiento ecológico, si es que no está en las bitácoras ambientales. Este, yo les puedo compartir en algún momento, si es que quieren o lo necesitan, estas páginas en donde yo encontré información. En varias de ellas, como les digo, sí van a encontrar el estudio técnico. Pueden hacer esa búsqueda, en otras no. Entonces va a depender del proceso y qué tan transparentes sean los gobiernos locales. Me parece que eran todas, ¿no? Reina Maclis te Ah, preguntaba un ya. poco. ¿Qué pasa con Ah, los convenios? Ya, perdón, es que eso no lo había visto. ¿Qué pasa con los convenios que en su momento se establecieron? Ejemplo, Los Cabos. ¿Puede la Semarnat dar seguimiento y responsabilizar al municipio por su incumplimiento? Mira, los convenios de coordinación finalmente son pactos de buena voluntad. En ese sentido, es difícil que un gobierno se meta a meterle lío legal con otro gobierno. O sea, sí sirven de asidero, como les digo, sí deberían de servir, pero es difícil que se aviente Semarnat a meterle un lío legal al municipio de Los Cabos porque no están cumpliendo. Lo veo complicado desde el punto de vista político. Se puede hacer cuantas mociones de orden haya. Yo lo hice en mi caso cuando yo seguía en Semarnat. Enviábamos oficios al municipio para decir que estaba este compromiso, que había que darle seguimiento, etcétera, ¿no? O sea, yo veo más que tendría que ser por la vía pacífica, digamos, de estar instando al gobierno municipal a que retome y dé seguimiento. Yo creo que por ahí va la cosa. Y que la sociedad también lo esté siguiendo, pero finalmente otra vez es una responsabilidad del municipio y como tal ellos son los que tienen o sea, no se puede suplantar al municipio. Entonces, en ese sentido, o por las buenas o por las buenas, hay que convencer al municipio de que siga, no hay de otra. No veo otra solución, digamos. O sea, porque te digo, puede haber un lío legal, pero no creo que la Semarnat no está dispuesta a dar ese lío legal. Tendría que ser vía convencimiento político. te hicieron una Y, última pregunta. ¿cuál? ¿Quién? Dice Hugo retroalimento. dice, ¿puede el cabildo en una sesión de manera directa hacer cambios a un POEL sin entrar al proceso establecido de modificación y formulación? Sí que puede. Sí, o sea, está mal hecho, pero sí que lo han hecho. O sea, hay muchos casos de cabildazos. Está mal hecho legal, digo, no debería de, porque incluso lo que se dice en estos convenios, si es que hay un convenio con la federación, es que cuando haya una actualización tendrías que volver a pasar por toda la actualización del estudio técnico, porque en teoría debería de tener un sustento el que tú digas que hay necesidad de cambiar un criterio de regulación ecológica o una UGA. La realidad es que a veces perdón, pero se lo pasan por el arco del triunfo y lo hacen por debajo del agua. Pero ahí pues es cuestión pues eso, tienen una reunión de cabildo que no son abiertas y lo hacen y pues la cuestión es meter lío ahí. Este, sí lo hacen. Mal hecho, no está bien, pero lo hacen en la realidad, en la práctica. Muchas gracias, Daniela.
Pues bueno, ya es la 1:30. Como les comentaba, Daniela, me gustaría hacer abierta la pregunta si podemos compartir tu correo Por supuesto que sí. para que los demás estén en comunicación contigo y cualquier duda que les haya quedado después del webinario, pues la puedan compartir y y pues tener acceso a todo eso que ya sabes, ¿no? Y tu experiencia. Ok, por Eh, supuesto. quiero recordarles que este webinario está siendo grabado. Se los vamos a compartir con su correo. Para eso se les pide el correo al inicio del webinario. Les prometemos que no vamos a hacer, no vamos a vender sus datos personales. Es para usos exclusivamente relacionados con esta plataforma. Y que también vamos a subir el webinario a la plataforma de Noroeste en la Mira para quien lo quiera consultar ahí. Entonces, sin más por el momento, les agradezco a todos que hayan asistido. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias, Daniela. Gracias a ustedes por invitarme. Nos Buen día a vemos. todos. Bye.